Esta es tu meditación diaria Conectados. Bienvenidos. Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debido a la abundancia del mal y a la brevedad del tiempo, podríamos sentirnos tentados a pasar nuestros días en una frenética actividad de nuestra propia elección. Cada vez que actuamos fuera de la voluntad de Dios se convierte en una pérdida de energía, de fuerza, de tiempo. Lo importante es encontrar la voluntad de Dios para cada día y llevarla a cabo. Así es como somos más eficientes y eficaces en el reino de Dios y en todas las cosas que hacemos. Nuestro ejemplo es Jesús. Él le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y se acabe su obra. Esto no significa que el Señor Jesús se privase de comer alimentos, sino que la gran meta y objetivo de su vida no era suplir a las necesidades del cuerpo, sino hacer la voluntad de Dios. Es más, es posible que tú vivas la vida cristiana según tus propias ideas y tus fuerzas y estar totalmente fuera de la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo a veces escucho a personas diciendo, estoy orando por sabiduría, pero debemos entender que el principio de la sabiduría es aprender a discernir la voluntad de Dios y luego obedecerla hasta el fin. Por eso el apóstol Pablo dijo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Conocer y entender la voluntad de Dios se logra a través de la palabra. Eso es sabiduría. Entienda esto, la palabra de Dios es la completa voluntad de Dios para ti. Usted quiere que Dios le hable, usted quiere que Dios le diga lo que tiene que hacer, a dónde ir o cómo hacerlo. Usted quiere saber qué es lo que Dios piensa de usted. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Entonces le aconsejo que vaya a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, o sea, para que verifiquéis, para que aprendas a conocer, para que sepas cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios tiene tres características, es buena, agradable y perfecta. Amados, la vida es breve y necesitamos ser sabios para vivirla bien. Como dijo un día el salmista, oh Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Recuerda siempre, sigue conectado con Dios y también con nosotros.